Porque quiere suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado, aunque los tuyos te han abandonado. Él es el único que está siempre a tu lado. A pesar de los problemas, de las dificultades, vino a darte paz. Algo que si pierdes la vida no hallarás. Mira lo que hizo Jesús por salvar tu vida. Él murió en la cruz y tú le quieres pagar con esa mala actitud. Hay que ser fuerte, siempre hay una puerta de salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque no entienda las circunstancias de tu decisión, solo sé que perder la vida no es la solución. Aunque creas que el mundo está a tu contra y no a favor, aunque creas que eres un perdedor, ten presente que... Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. En este viernes 16 de diciembre estamos a la mitad de este mes, ya a punto de terminar este 2022 y que comience un nuevo año más en el que primero Dios nos dé la oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta. A nombre de Grupo BX y de todos los que hacen posible este programa, les doy a ustedes la más cordial de las bienvenidas a su programa Hablemos de. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante, siguiendo esta línea que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Y antes de iniciar con este programa, yo quiero enviar felicitaciones a una amiga y colega, a la psicóloga Deyanira Silva Isidro, que gracias a Dios hoy estará por la tarde recibiendo un reconocimiento a su trabajo, a su labor loable, también en esta disposición de combatir todo tipo de trastornos, y también en su momento me estuvo dando el apoyo para ir a escuelas, para hablar de temas que tenían que ver con esta cuestión de la prevención del suicidio. Así que pues muchísimas felicitaciones por esa maravillosa labor que ha venido desempeñando durante todos estos años de preparación constante también, y de muchas cosas que creo que vienen también para su vida. Así que desde Hablemos de, le enviamos las más y sinceras felicitaciones por ese merecido reconocimiento. Así que vamos a entrar en este tema de este día. Hoy vamos a hablar de algo que se llama el sentido de pertenencia, lo que nos hace ser parte de algún grupo social. Así que te saluda desde este lado Rosny López Hernández, activista y conferencista de la prevención del suicidio, el combate de la ansiedad y la depresión. Y para iniciar, yo te invito a ver la siguiente información. Como ya vimos en este video que tuvimos la oportunidad de ver, vimos qué es el sentido de pertenencia. Bueno, el sentido de pertenencia tiene que ver
con sentirse parte de una comunidad o de un grupo social en específico. Algo que está sucediendo en este momento, que es algo muy lamentable, es que muchas personas, para pertenecer o para ser parte de un grupo social, están dispuestos a hacer lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere pertenecer a un núcleo, cuando uno quiere pertenecer a un grupo de personas en específico, sea cual sea la parte del grupo social, está en muchas ocasiones dispuesto a dejar de ser quien es para tomar un papel completamente diferente. Como por ejemplo, lo que está sucediendo con muchos adolescentes y jóvenes en este momento es que muchos de ellos están haciendo cosas que no quieren hacer, pero más sin embargo las hacen. ¿Por qué? Porque quieren pertenecer a ese tipo de grupos, y muchos de ellos pues están consumiendo alcohol, otros inclusive están consumiendo drogas, otros inclusive tienen que participar inclusive en algunos eventos que tienen que ver con cuestiones legales, delictivas y demás. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado una parte muy importante también llamada identidad, y que es un tema que vamos a desenvolver en otro programa, pero en particularidad la identidad es la que nos hace a nosotros realmente ser auténticos y originales y no ser copias baratas de otras cosas. Como hoy también vemos en el mercado, existe algo llamado clon, que es casi parecido al original, pero que la composición es completamente diferente. De esa misma forma es como, aunado a todo lo que hemos estado viendo, no tan solo a través de las redes sociales, sino en medio de esta sociedad abrasiva, en una sociedad que está llena de estereotipos que nos dicen cómo debemos de vestir, qué es lo que debemos de tener en la vida para ser felices o entre comillas exitosos, cómo inclusive debemos de comportarnos en esta sociedad que cada vez va en decadencia. Y es allí cuando vemos entonces de que la identidad que nos hace ser quienes somos es reemplazada por esta particularidad llamada clon, y adaptamos ciertos comportamientos y ciertas cosas que en muchas ocasiones pueden ser inclusive nocivos o nocivas para nuestra salud mental. Y hoy vemos exclusivamente en el trabajo que he tenido la oportunidad de hacer en escuelas, he visto esta batalla, esta lucha que hay en adolescentes y en jóvenes, que para poder pertenecer a estos grupos, para poder agradarle a sus amigos, inclusive tienen que modificar sus conductas, tienen que modificar su estilo de vida, tienen que modificar sus costumbres y su cultura completamente, para dejar de ser quienes son y para convertirse en una copia pirata o inclusive en un clon, en algo que pareciese como que es original, pero que realmente no lo es. Y por eso es que nosotros debemos de informarnos acerca de este tipo de temas para saber qué es lo que podemos hacer. Muy bien, como hemos estado comentando, el primer grupo en el cual nos sentimos nosotros pertenecientes es en el de nuestra familia. Pero algo muy importante y algo que creo que es lo que ha estado también ocasionando lo que vemos hoy en nuestra sociedad, es que muchos de los adolescentes y jóvenes no se sienten representados o inclusive no se sienten parte de una familia. Entonces ellos, en la búsqueda de pertenecer a un grupo, ¿qué hacen? Pues están dispuestos a modificar muchas cosas, inclusive su cuerpo mismo, para que sean aceptados. Y creo que eso es un problema muy grave en el ser humano, que busca aceptación, que busca esta parte de la interacción, pero que también se deja llevar por lo que los demás dicen, por lo que los demás hacen,
Y si en muchas ocasiones, si tú no eres parte de eso, si tú no lo haces, entonces te quedas excluido de este tipo de grupos sociales. Yo te puedo contar en una particularidad, como una experiencia propia y personal. En mi vida me pasó y me sucedió eso, no ser parte de un grupo social, no tener o no haber encontrado en ese mecanismo de la vida o en ese proceso de la vida de la adolescencia y de tener parte de la juventud, no me había sentido propio, no había logrado encontrar ese sentido de pertenencia, y eso me hizo que yo me fugase y que me fuese por una vertiente nociva, que en este caso fue para poder entrar a un grupo en específico. Yo tuve que empezar a fumar, tuve que empezar inclusive a tomar alcohol, y en una basta, ya creo que en un límite un poquito más peligroso, fueron las drogas, y fue quizás en ese momento cúspide que pude sentirme parte de un grupo, que pude sentirme parte de este núcleo de personas, porque hoy es muy bien cierto, y eso creo que es el primer escalón en nuestra vida interpersonal y en nuestra vida racional también, y en lo que en algún momento de nuestra vida nos vamos a convertir, que es, si nosotros no nos sentimos que encajamos en nuestra familia, que es el primer escalón en la vida, en este trayecto, en esta travesía, entonces suele acontecer que vamos a buscar ese sentido de pertenencia, y en la cual vamos a doblegarnos ante los estereotipos de la sociedad y ante lo que nos dicen las personas, y es allí cuando entramos en ese modus operandi de cambiar todo, absolutamente todo lo que nos hace ser como somos, y es allí también donde preferimos cambiar nuestra esencia, cambiar esa particularidad que nos hace o que nos identifica, y es allí donde adoptamos otro tipo de sistema, por así decirlo, y es ahí el peligro, donde entonces nos convertimos en una copia barata de alguien más, y es allí donde debemos de tener cuidado. Algo que yo he aprendido en esta vida es que no debemos de permitir por nada ser la sombra de alguien, sino debemos empezar a escribir nuestra propia historia de vida. Por eso es importante que necesitamos conectarnos en este primer grupo de pertenencia que tiene que ver con la familia. Por eso es importante, papá, mamá, tú que me escuchas, tú que me ves, tienes que ver eso en tus hijos. Tienes que incluirlos en las actividades diarias que realizas para que ellos puedan ser pertenecientes a ese grupo social, pertenecientes al primer escalón, al primer peldaño de la vida, que es la familia, a que ellos se sientan nutridos en amor, en afecto, en esta conectividad, porque si no es así, si no es de esta forma, ellos van a terminar fugándose y evadiendo la responsabilidad de pertenecer allí, y es allí cuando vienen todas esta diversificación de problemas, y es también algo muy lamentable, por así decirlo, que cuando entonces vemos estos problemas que son cada vez más graves, que tienen que ver con lo que hace unos momentos dije, con que tienen que ver con las drogas, que tienen que ver con el alcohol, que tienen que ver con las malas compañías, y es allí cuando vemos que el problema de a poco en poco se va agravando, cuando estamos o intentamos hacer algo, cuando creo que previo a todo este tipo de acontecimientos, creo que podemos hacer algo. El sentido de pertenencia o sentimiento de pertenencia es la identificación subjetiva que un individuo experimenta a un grupo, a una organización o a una comunidad. Algo muy claro que quiero dejar es que nosotros no nacimos para estar solos. Desde el Génesis que habla la Biblia, nos dice que
Dios vio que el hombre estaba solo y mismo Dios no quería que el hombre estuviera solo. Entonces de la costilla hizo y sacó a su mujer, a su ayuda idónea, y ya no eran uno, sino eran dos personas. Y creo que de la misma manera, de la misma forma, también Dios no quiere que nosotros seamos o andemos vagando por este mundo completamente solos, sino que estemos en un grupo, estemos en una comunidad, seamos parte de algo. Porque algo también que es importante y que quiero dejar claro es que sí, quizás en momentos de la vida vamos a pasar este proceso de la soledad. Quizás en algún momento vamos a pasar un tiempo a solas para conocernos, para saber quiénes somos, para también quizás autorreflexionar y pensar qué es lo que queremos hacer, pero no es toda la vida. Hay algo también que tiene que ver con nosotros mismos en ese proceso, en ese tramo de la vida, que es muchas personas de repente por todo lo que vemos, por el comportamiento de las personas, llegamos a esta encrucijada donde decimos, bueno, yo me voy a quedar solo porque honestamente yo veo que las personas no cambian y nos decepcionamos de personas y preferimos esa ruta de la soledad. Pero volviendo al punto importante es que no nacimos para estar solos. Desde que nacemos, creo que cuando nacemos en el hospital no nacemos solos, sino que nacemos acompañados. Hay enfermeras, hay doctores, inclusive donde los niños en su mayoría cuando nacen con alguna especie de una enfermedad o algo que tienen que estar en las llamadas incubadoras que hacen, no están solos, hay otros niños allí también. Entonces desde que nacemos no estamos solos, sino que siempre estamos en la interacción, en la compañía, porque creo que esto también tiene que ver con el sentido de la vida misma, en que no vamos a estar solos, en que todo lo que hacemos, aunque en muchas ocasiones lo hagamos solo, al final de cuentas es para otras personas, es para ayudar a otras personas, es para interactuar con otro tipo de personas y no para todo el tiempo quedarnos solos. Por ejemplo, algo muy claro que a mí me ha quedado bastante claro es que en este transitar, en este caminar de este trabajo que he hecho, al principio quizás estuve solo porque me tocó autorreflexionar de todas estas cosas que habían sucedido en este punto quiebre de mi vida, de lo que me había pasado. Quizás estuve pensando un poco acerca de cómo iba a serle para poder transmitir o transferir esa información, y quizás en ese momento estaba solo, pero de repente empecé a estar acompañado con otras personas, con otros especialistas que me ayudaron en el caminar de la vida a ir distribuyendo esta información y a también aprender de ellos acerca de toda esta temática que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Y es entonces cuando uno se da cuenta que no va a estar solo toda la vida, sino que siempre están a nuestro alrededor. Hay personas que en muchas ocasiones nos van a ayudar para poder llegar a algo o para ayudar a alguien o para llegar a alguien. Entonces, por eso es importante que nosotros debemos de tener este sentido de pertenencia. Y para tener el sentido de pertenencia, nosotros, una de las cosas vitales que necesitamos en nuestra vida misma es entrar en el proceso de aceptación. Aceptarnos tal y cual somos nos va a permitir no caer en esos círculos viciosos donde, entre comillas, como lo hemos hablado anteriormente, hay personas que les gusta vivir de apariencias, que les gusta vivir de una forma que honestamente no son, y que tiene que ver con esta particularidad también de estos grupos sociales
donde hay chicos que se creen poderosos porque ejercen violencia o porque toman o porque consumen alcohol, inclusive porque consumen drogas. Pero todas esas cosas vienen de algo, vienen del primer peldaño, vienen del primer escalón que tiene que ver la familia. Por eso es importante, padre, madre, tú que me ves, es importante darles la cobertura del amor, darles la cobertura de la comunicación, de la afectividad a tus hijos para que no la busquen afuera. Porque lo que tú no hagas dentro del núcleo familiar, alguien más lo va a hacer por ti. Y yo espero que esa persona que lo haga por ti no sea esas personas que muchas veces son estos círculos viciosos, son estos círculos peligrosos que los pueden llevar a hacer algo indebido en la vida. Yo lamento muchísimo que en el caminar, en este trayecto, en este transitar de la vida, me he encontrado a muchos chicos jóvenes que ya han estado en la cárcel, que ya saben lo que es estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque han cometido delitos, porque han ido por ese camino incorrecto. Y es allí donde entonces pensamos que ellos encontraron el sentido de pertenencia en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Por eso es importante que necesitamos ayudar a que ellos encuentren primeramente el sentido de pertenencia en la familia, en que se les ofrezca la cobertura de la comunicación, de la interacción, que les permita desarrollarse y que les permita también tener aceptación propia, a que no es necesario modificar ni su conducta, no es necesario modificar su cuerpo, mucho menos sus costumbres, mucho menos todas las cosas que le rodean para poder pertenecer a un grupo en el cual ellos no quieren, y que hoy en día todo es por moda. Por eso es importante que necesitamos saber las características para poder adquirir este sentido de pertenencia. Así que yo te invito a ver la siguiente información. Amigos, ¿cómo están? Soy Juan Luis Viñallo, consultor en desarrollo organizacional consciente, y hoy quiero compartirte los 7 valores que van a hacer que sientan pertenencia en una familia, en un equipo. 7 valores del sentido de pertenencia que desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana representan también los 7 valores del amor incondicional. Históricamente los seres humanos hemos sobrevivido gracias a que nos hemos agrupado. Eso ha hecho que sobreviviéramos a muchas inclemencias del tiempo y de los enemigos, etcétera, etcétera. Entonces este sentido de pertenencia está en nuestro ADN. Pero déjame describir un poco más cuáles son estos 7 valores que te permiten convertirte en un verdadero imán allá donde vayas. Si es que tú los practicas, estos 7 valores te van a convertir en alguien realmente carismático. El primer valor es el afecto. El afecto es simplemente una mirada amorosa, la atención por las personas, el interés genuino en las personas, el estar presente para las personas. El afecto puede mostrarse también en un contacto cálido, en una mirada, en un contacto, en una sonrisa. Esto es el afecto, que en términos psicológicos la caricia psicotáctil afectivo confirmante genera en los niños esta sensación de me aman simplemente con el contacto. Una caricia de mamá implica de verdad la sensación más reconfortante de afecto. El segundo valor es el apoyo. El apoyo es lo que necesitamos desde chiquitos para sobrevivir, porque si no estamos dependiendo de los papás constantemente. Entonces, si ellos no nos apoyan, si no nos dan el alimento, el cobijo, la verdad es que no nos vamos a lograr. Cuando vamos creciendo, el apoyo se convierte en algo sumamente necesario. Dependemos de que nos lleven, nos traigan, etcétera, etcétera. Y a nivel adulto, el apoyo es tremendamente fundamental, porque en cualquier organización estamos necesitando de que otras personas hagan algo por nosotros para que podamos florecer. El tercer valor es el placer. El placer se puede resumir al final en el supremo placer de ser, dejarte ser, que tú puedas tener libertad de crear, de expresarte, de contribuir, de desarrollarte. Básicamente el placer de estar y de tener un lugar, un ambiente placentero donde las cosas sean agradables, donde tanto el espacio físico como el espacio psicoemocional sea agradable. El placer genera una sensación de mucha pertenencia. El cuarto valor es la comprensión.
La comprensión implica que me entiendan en todas las dimensiones de mi ser, que comprendan cuáles son mis necesidades y que me permitan desarrollarme en el nivel en el que yo esté. Imagínate que en la familia tenemos que comprender en qué nivel está el niño. Si el niño va creciendo, pues vamos a demandarle o exigirle ciertas tareas, y no podemos pedirle lo mismo a un niño de 14 que a un niño de 8. En un trabajo, en tu equipo de trabajo, tampoco puedes pedirle lo mismo a una persona con más cualificación que una que tiene menos cualificación o tiene más o menos competencia para desarrollar una tarea. La comprensión da paso al conocimiento. El conocimiento es sumamente importante. Desde que nos vamos criando necesitamos que nos expliquen cuáles son las reglas del juego, cómo es que aquí vamos a poder florecer y no vamos a vivir peligros. Por ejemplo, los papás siempre nos aseguramos de que los niños tengan la información de: oye, no toques aquí, esto no lo puedes tomar, esto te puede cortar, al cruzar la calle tienes que mirar para un lado, para el otro. A medida que vamos desarrollándonos necesitamos ese conocimiento, que nos expliquen, que nos den información útil, que nos permita desarrollar nuestras funciones de una manera correcta y satisfactoria. Por otro lado, el reconocimiento es la siguiente fuente, el siguiente valor, el reconocimiento. Cuando un niño chiquito no es reconocido por la labor que está haciendo, difícilmente va a seguir haciéndola. Necesitamos ese reconocimiento para entender que estamos en el camino correcto y podemos replicar ese comportamiento que estamos usando ahora. Entonces el reconocimiento implica que lo hagamos en el momento, porque cuando es puntual y en el momento adecuado, la persona entiende perfectamente que eso es lo que tiene que hacer para que le vaya bien. Y no hay nada más reconfortante que saber que estás haciendo las cosas correctas. Por lo tanto, el reconocimiento es sumamente importante para seguir adelante, para crecer, para sentirte desarrollado. Y por último, la inspiración. La inspiración es la forma en la que aprendemos los seres humanos. La inspiración nos da motivación, nos da energía, nos da ilusión, nos dan ganas de... Y en esta idea de la inspiración es que los niños aprenden por inspiración hacia sus papás. Los papás representamos en ciertos momentos de la vida ese mamá, ese papá heroico, ¿no? Que de repente nosotros quisiéramos ser como ellos. Y hay momentos en nuestra vida adulta que nos inspiran otras personas. Cuando nosotros admiramos a alguien es porque ese alguien encarna los valores que yo anhelo. Y es por tanto que necesitamos vitalmente la inspiración, que haya gente a nuestro alrededor que nos lleve al siguiente nivel. Por eso es importantísimo rodearnos de gente que nos inspira, gente mejor que nosotros, que nos pone en el reto de seguir adelante. Entonces estas son las 7 fuentes, los 7 valores del sentido de pertenencia que hacen que las personas sientan que quieren más de ese lugar, que se sienten a salvo, que pueden crecer, desarrollarse, y eso es algo que todos necesitamos vitalmente. Entonces imagínate que tú prodigaras a todas las personas afecto, apoyo, comprensión, placer, conocimiento, el reconocimiento y la inspiración. Conviértete en un imán, eleva tu frecuencia vibratoria y tu carisma a través de estos 7 valores del sentido de pertenencia, o también llamado el amor incondicional. Soy Juan Luis Viñallo. Espero que te sirva esta información. Vimos las características y lo que podemos hacer para poder tener este sentido de pertenencia, que lo vamos a llevar a todo lugar al que vamos, a todo lugar al que necesitamos esta parte de la vida, de la compañía, que no tan solo tiene que ver con nuestra casa, nuestra familia, sino también tiene que ver cuando vamos a un trabajo, cuando nos integramos en la escuela, cuando nos integramos en la vida misma, o cuando inclusive también nosotros formamos una familia, somos parte o tenemos que adquirir este sentido de pertenencia, que tiene que ver también con toda una complexión o un desarrollo de diversos esquemas psicoemocionales, con toda una gama de sentimientos y de emociones que conjuntas se llegan a esta parte vital que tiene que ver con la pertenencia, que tiene que ver también con la aceptación, con el desarrollo de quiénes somos, porque algo que marca o realmente tener esta particularidad de la pertenencia, que es una clave también
para el desarrollo en nuestra vida personal, tiene que ver con una parte muy importante que es cómo nos sentimos, quiénes somos verdaderamente. Algo que quiero remarcar en esta tarde, que también lo hemos dicho en anteriores programas, tiene que ver con esta particularidad de que qué es lo que nos duele, qué es lo que sentimos, porque en muchas ocasiones de la vida siempre tratamos de dar nuestra mejor cara, tratamos de sonreír, tratamos de hacer ver que no está pasando absolutamente nada cuando están pasando completamente muchísimas cosas. Y este tipo de situaciones y problemas que nos hacen como una especie de separación o de abismo para poder encontrar el sentido de pertenencia. Por eso, si estás pasando por una situación complicada y difícil en tu vida, donde no encuentras salida, donde no sabes a dónde ir o no sabes qué va a pasar con tu vida, pues te puedes comunicar conmigo al número 914-279-5218, me puedes mandar un mensaje, me puedes llamar y me puedes decir lo que sientes, lo que estás viviendo, lo que te está pasando, y vamos a agotar todos los medios, todos los recursos necesarios disponibles para poder buscar la ayuda correcta, para poder utilizarlas y aportarte con las técnicas, con las herramientas necesarias para que puedas tener una calidad emocional y mental diferente y mejor, porque esa es la base de todas las actividades que hacemos hoy en día, y no debemos de seguirnos engañando en que todas las cosas están bien y que con el tiempo parece que como que el tiempo tuviese una varita mágica de que va a cambiar nuestras vidas, cuando el tiempo lo único que hace es posponer las decisiones que necesitamos tomar en nuestra vida. Por eso es importante que cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en este proceso de aceptación y de decidir quiénes somos, también estos elementos de aceptación hacen algo que tiene que ver con que podamos canalizarnos y llegar a las personas correctas en nuestra vida. Por ejemplo, algo que yo te puedo transmitir o transferir en esta hora de la tarde es lo que me había sucedido en una experiencia personal propia, que hace muchos años, cuando busqué este sentido de pertenencia y lo encontré con personas nocivas y honestamente peligrosas, pues mi comportamiento era agresivo, no tenía el control sobre mí mismo, pues era adicto a las drogas, al alcohol, al cigarro, donde pensaba inclusive que estas cosas generaban cierto poder o cierto respeto, cuando honestamente aquellas cosas tenían inclusive consecuencias muy graves. Pero hoy, a años atrás, hoy a muchos años de eso, mi vida es completamente diferente. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que quise siempre hacer en mi vida, que es poder aportar un granito de arena a la sociedad, de poder contribuir, de poder ayudar a otras personas que están pasando por una situación complicada o difícil en su vida. Yo también he pasado por cuadros de ansiedad severos, he pasado también por cuadros depresivos, por los pensamientos suicidas, pero gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder estar frente a esta pantalla a través de Canal 18, una televisión diferente, de hablarte, de decirte que hay una salida, que hay una luz de esperanza, que hay una luz al final del túnel, que uno tiene que estar primero en disposición de aceptar que no todo lo puede resolver en su vida, que necesita ayuda profesional, que no es simplemente de hablar con un amigo o con una amiga, sino es acudir al psicólogo, acudir con la parte profesional que no tan solo te va a escuchar, sino también que te va a dar herramientas y técnicas para poder ayudarte en esos procesos difíciles de la vida. Por eso es que necesitamos reconocer
que no podemos resolver estas problemáticas que quizás estamos atravesando con lo que sabemos. Uno de los errores que cometemos en la vida es que nos creemos ser sabelotodos cuando tenemos muchísimas cosas que aprender y tenemos que saber. Y por eso es importante ser parte de un grupo social, ser parte de una comunidad. Porque en muchas ocasiones, cuando tenemos esta respuesta recíproca de que pudimos dar la cobertura del acompañamiento, entonces vemos también que lo recibimos. Porque hay una confusión muy grande en este tiempo que para que nosotros podamos recibir, nosotros tenemos que dar. Y si entonces encontramos el mecanismo clave, que es lo que vimos hace unos minutos atrás en el video que vimos, de cómo lograr este sentido de pertenencia a un grupo social de la forma correcta, de la manera correcta, entonces nuestra vida personal va a ir teniendo mayores efectos de un ámbito positivo y van a poder ayudar a otras personas. Por eso es importante que estas cosas nos queden claras y también que busquemos ayuda. Así que hago un paréntesis y te quiero invitar a ti que tienes la oportunidad de verme a esta posada que vamos a hacer. Vamos a hacer una posada a los niños de Casas Hogar, donde desafortunadamente estos niños que fueron abandonados por sus padres, que están allí y que yo creo que también hay que darles una esperanza de vida, también hay que darles un cambio. Quizás no se puedan hacer muchas cosas, quizás no sean todos los días, pero vamos a cambiar un día, vamos a cambiarles su vida, vamos a permitirles también un rato de alegría. Así que yo te invito a que te sumes a esta actividad que ya está próxima a realizar. Va a ser el 22 de diciembre, el jueves, a partir de las 10 de la mañana. Ahí vamos a estar en la Casa Hogar Ejército de Salvación, que se encuentra en la calle Francisco Saravia, allí en la colonia Segunda del Águila, en el municipio de Centro, Tabasco. Así que quedas cordialmente invitado. Vamos a celebrar esta parte también que tiene que ver con la Navidad, con el recibimiento de un nuevo año en el cual debemos de empezar a trabajar en el tema también de la salud mental propiamente en cada uno de nosotros. Así que pues la invitación queda abierta. Y pues bueno, volviendo a este punto intrínseco que tiene que ver con el sentido de pertenencia, creo que desde que nacemos hasta que morimos, siempre pertenecemos a un grupo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad misma. Porque si salimos allá afuera, salimos a las calles, vemos que las personas no están solas, sino que en su mayoría van acompañados. Inclusive en ciertas ciudades del mundo entero vemos como esta aglomeración de personas constantemente, y no vemos en las calles a una sola persona, sino vemos a múltiples personas que van y que son en algún punto de la historia son hasta desconocidas, y cómo tenemos esta interacción. Por eso es importante que debemos de aprender a tener el sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad en específico. Esto también nos ayuda en algo que tiene que ver con el desarrollo psicoemocional, porque como lo dijimos anteriormente, el sentido de pertenencia también es una agrupación de emociones, de sentimientos, de cosas, de expectativas, de todo un ámbito que nos suele acontecer también en la forma interna y que nos lleva en esta travesía, en este trayecto en el que también nos encontramos a personas que en su momento quizás están desarrollando lo mismo que hacemos, quizás de una forma diferente, pero que están en este mecanismo de la vida también intentando hacer algo. Como por ejemplo, y te lo vuelvo a compartir como una experiencia personal,
Yo he podido ver en este transitar, en este trayecto de mi vida, que he podido conocer a otras personas en otros estados de la República Mexicana que también, así como sufrí la ansiedad y la depresión, también ellos atravesaron por allí. Inclusive algunos de ellos todavía están están pasando por esa situación difícil, pero que a pesar de que somos, o que en algún momento de la historia éramos personas desconocidas, nos encontramos y pertenecimos en ese momento a este grupo que tiene que ver factorialmente con aquellos que sufren ansiedad, depresión o que tienen pensamientos suicidas, y donde pudimos entrar en esta interacción y en algún momento dejamos de ser desconocidos para empezar a conocernos y para pertenecer a un grupo, para compartir historias también, y en algún momento de la historia hubo una forma, una síntesis, hubo una interacción, hubo un acuerdo en el cual también pudimos hacer ciertas actividades. Por eso es importante que necesitamos tener este sentido de pertenencia, porque si lo logramos y lo logramos de una forma correcta, entonces no vamos a necesitar ser clon de nadie, no vamos a necesitar ser copias piratas de nadie, no vamos a necesitar copiar comportamientos, hacer lo que otros hacen, sino que vamos a marcar nuestra propia historia, vamos a ser el protagonista de nuestra propia historia, y vamos a invitar a otras personas a que se sumen también, y a que también ellos sean los protagonistas de su propia historia, y todos en común acuerdo. Y eso es lo que yo te invito hoy, a que dejes de ser la sombra de otras personas, a que te preguntes esto, que es algo que yo me pregunté en mi vida hace algún tiempo atrás, y era que estaba cansado de lo mismo, que estaba cansado de decir que todo estaba bien, que estaba cansado de vivir una vida monótona, una vida rutinaria, que estaba cansado de hacer lo mismo, de pensar lo mismo, y de estar encerrado entre estas cuatro paredes mentales, y que yo tenía la expectativa de que algo diferente, que algo nuevo podría acontecer o podría suceder, y donde me quedó muy claro la siguiente frase que te voy a compartir: si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que hacer cosas que nunca has hecho. Y fue allí donde me di esta oportunidad de salir de ese núcleo tóxico, quizás en su momento, de salir de aquello que estaba matándome lentamente, de ese sentido de pertenencia incorrecto y que también era peligroso, y en salirme de allí y empezar a buscar aquello que quería hacer, aquello que me iba a dar satisfacción. Y fue así como, que no fue de la noche a la mañana, fue así como descubrí este trabajo, fue así como del dolor de una situación complicada y difícil, con la pérdida de un ser querido, a través de esto tan lamentable, de que él pasó a ser parte de la estadística de personas que se han quitado la vida. Pero esto me dio el empuje para poder brincar a algo a lo que yo le temía, muchísimo miedo, a lo que me producía también muchísima ansiedad, que era exponer en público, que era exponer frente a personas. Eso siempre me trajo a mí un contraflujo en la parte receptiva de poder sentirme bien. Eso me hacía sentir con mucha ansiedad, me provocaba muchísimo miedo. Mas sin embargo me tuve que enfrentar a eso, y tuve que utilizar ese miedo para poder hacer ese trabajo. Y donde hoy, a algunos años atrás, donde estaba encerrado en esas cuatro paredes mentales, hoy en día veo que todo es diferente y que todo ha valido la pena, que todas esas cosas que me han sucedido en la vida han valido la pena, que he podido llegar inclusive a lugares donde jamás me había imaginado, a personas que jamás en la vida me había imaginado, y que personas que en su momento admiraba y hoy las admiro muchísimo más,
porque a pesar de que también están atravesando por esta etapa difícil de la ansiedad, de la depresión y de diversos trastornos mentales, se levantan todos los días peleando la batalla y diciendo que van a salir adelante. Y creo que exclusivamente Dios quiere que tengamos este sentido de pertenencia con Él, de que lo amemos y que nos amemos a nosotros mismos, de que no estemos toda la vida en un solo lugar, sino que nos atrevamos a crecer, nos atrevamos a ir más allá, atrevámonos a subir esa montaña aunque tengamos miedo, atrevámonos a ir hacia aquellas cosas que muchas veces las vemos improbables, las vemos quizás imposibles, donde decimos que no la merecemos, que no es para nosotros, pero hay que darse esa oportunidad de conocer lo desconocido, hay que darse la oportunidad de conocer a Dios, hay que darse la oportunidad de que Dios nos abra la mente, nos abra el corazón y que nosotros podamos tomar la decisión de salir de un sentido de pertenencia peligroso y de nosotros hacer este sentido de pertenencia, donde podamos invitar inclusive a otras personas a que puedan desarrollarse, a que puedan tener el pensamiento de crecer. Y eso es una invitación personal que yo te hago en esta hora de la tarde. Cánsate de vivir la vida, cánsate de seguir todos los días igual, cánsate de todas estas cosas, pero no te canses de seguir adelante, no te rindas. Siempre hay una nueva oportunidad, hay nuevas oportunidades que Dios nos da para salir adelante, para crecer, pero sí cánsate de ser quizás, y te lo digo con sumo respeto, de ser quizás una persona hipócrita, de ser una persona mediocre, de ser una persona que vive a medias, de ser una persona conformista, de ser una persona que dice, bueno, esta es la cruz que me tocó vivir y aquí me quedo. No, hay que romper con eso, hay que ver más allá, porque Dios ve más allá, entonces nosotros tenemos que ver más allá, nosotros tenemos que ir tras el cumplimiento de los sueños, de las metas y de los objetivos que Dios nos ha permitido hasta el día de hoy. Yo le doy gracias a Dios porque hace muchos años atrás era una persona antisocial, no pertenecía a ningún grupo, no era parte, ni tan siquiera me sentía parte de este mundo, me sentía que estaba excluido de todo, pero donde Dios me dio esta maravillosa oportunidad de transmitirte hoy un mensaje que tiene que ver con la prevención del suicidio, con el combate de la ansiedad y la depresión, y pude encontrar allí algo que me produce muchísima satisfacción, algo que me hace valer como persona y donde digo que lo que hago me apasiona y me gusta y donde le agradezco a Dios muchísimo porque me siento bien conmigo mismo, porque antes de agradar a otras personas, antes de intentar quizás que otras personas te agradezcan cosas, lo primero y lo básico es que uno se sienta bien consigo mismo para también estar bien con Dios y para también estar bien con las demás personas. Porque antes de agradar a otras personas, lo primero que nosotros necesitamos es agradar a Dios. Por eso es importante que necesitamos empezar a hablar de estas temáticas que son tan importantes en nuestra vida cotidiana. Por eso yo te doy las gracias por darme esta nueva oportunidad para hablarte a través del programa Hablemos de, donde diseñamos este programa para hablarte de toda esta diversificación de temas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental. Así que yo te doy muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos y te invito a que nos sigas en todas las redes sociales, a que sigas en esta interacción con cada uno de nosotros a través de Canal 18, una televisión diferente. Así que a nombre de Grupo BX y de todos los que hacen posible este programa, pues muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en esto que es Hablemos de,
Y así que no me queda más que agradecerte, enviarte desde aquí un abrazo hasta donde tú te encuentres y decirte claramente que hay una luz al final del túnel y que el suicidio no es la solución a tus problemas y que necesitamos buscar esto llamado el sentido de la pertenencia. Así que muchísimas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana y que te la pases muy bien en compañía de una comunidad, de un grupo social en este sentido de pertenencia. Y así que yo los dejo con esto. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un programa más de Hablemos de. A mi papá me inculcó mucho el deporte. Entonces, gracias al deporte, yo jugué hasta los 23 años al fútbol. Entonces, yo creo que gracias al deporte no terminé mal. Por mis manos pasaron drogas, pero nunca las consumí. Por mis manos pasaron armas y nunca las toqué. Bueno, o sea, nunca las usé. Porque mis amigos llegaron a ser de repente amigos mafiosos. Porque ni siquiera mafiosos eran, o sea, la verdad, o sea. Pero querían andar en todo el sí, mundo. Sí, porque allá en Argentina, pues la mafia no, bueno, ahorita no sé, en aquellas épocas no era ni, no, pero era más que nada el consumo y cosas. Yo nunca consumí drogas, ni nunca usé un arma. Y pudiste haberlo hecho por el tema que traías alrededor, sí. Íbamos a mi mamá no lo sabe esto, se va a enterar mamá. Íbamos a lugares a disparar a los animales, o sea, pero que disparaban gatos y cosas así. Y yo cuando me daban el arma, yo le erraba a propósito. O sea, fíjate qué cagado, o sea, cuando quieres pertenecer a algo, haces lo que sea por pertenecer, pero había algo dentro de mí que ahí es donde yo digo que los valores de mi mamá y de mi papá fueron tan duros y tan bien marcados que nunca, o sea, yo nunca maté ni a un pajarito, o sea, y ni lo haría, me dan pena, pero yo iba con ellos para pertenecer a ellos. Y ¿cuántas cosas hace la gente por pertenecer, Mauricio, que los alejan? Yo pudiera estar realmente, yo pudiera estar ahí, Nayo, o sea, yo pudiera ahorita estar ahí, escondiéndome de la policía o robando a lo mejor, o drogándome. Y gracias a los valores inculcados por mis padres, o al miedo, yo creo que al miedo que le tenía yo a mi mamá y mi papá, porque le tenía miedo, nunca me atreví a hacer algo fuera de tomarme una copa, agarrar una pedita normal, o sea, que cuando eres joven pues es como normal, pero por pertenecer se hacen muchas cosas. Luego encontré un grupo de amigos un poco más sanos y me quedé con ellos y desde ahí construí ya una amistad ya. Porque quieres suicidarte. Si de Jesucristo tú eres el arte. Él quiere darte vida, Él quiere amarte. Él quiere bendecirte a solo un pequeño esfuerzo de tu parte. Que Él no te abandona ni un instante. Siempre contigo ha estado, aunque los tuyos te han abandonado. Él es el único que está siempre a tu lado. A pesar de los problemas, de las dificultades, vino a darte paz. Algo que si pierdes la vida no hallarás. Mira lo que hizo Jesús por salvar tu vida. Él murió en la cruz y tú le quieres pagar con esa mala actitud. Hay que ser fuerte, siempre hay una puerta de salida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque no entienda la circunstancia de tu decisión, solo sé que perder la vida no es la solución. Aunque creas que el mundo está a tu contra y no a favor, aunque creas que eres un perdedor, ten presente que